Bueno, buenas tardes a todos. A continuación voy a explicar la propuesta de protección, prevención y mejoramiento de la ciberseguridad para la infraestructura crítica de la empresa energética Aires del Sol. Bueno, la agenda para esta presentación, inicialmente tenemos la introducción, objetivos específicos, la explicación de la fase uno, la fase 2, fase 3, fase 4 y la fase 5 y finalmente las conclusiones. Bueno, la preservación de las infraestructuras críticas, para este caso la empresa energética Aires del Sol, es primordial, ya que esto garantiza la estabilidad socioeconómica de la empresa, del país, de la nación, como también garantiza la continuidad del negocio. Se propone diseñar unos planes de prevención, de protección para garantizar la seguridad de cada uno de los activos de información de la empresa, eh, basándose en ciertos marcos internacionales como el marco NIS, la norma ISO 27002, el plan de seguridad del operador, los planes de protección específico, entre otras metodologías. Los objetivos, el objetivo principal es elaborar una propuesta de ciberseguridad para la Organización Energética Aires del Sol, con el propósito de garantizar la seguridad informática y como también de prevenir y mitigar todos los riesgos identificados. Objetivos específicos: formular un plan de seguridad del operador PCO y un plan de protección específico PPE, diseñar una propuesta de seguridad para la infraestructura crítica, entender el panorama actual de seguridad de las infraestructuras en Colombia y Latinoamérica, y investigar el aporte que puede ofrecer el marco NIS, la norma ISO 27002, para garantizar la protección de esta empresa. Bueno, en la fase uno, en el panorama actual de la infraestructura crítica energética de Aires del Sol, inicialmente se hizo una identificación de cada uno de los activos de información que posee la empresa y se clasificaron por los más críticos de acuerdo a las vulnerabilidades identificadas para cada activo. En este caso, como se observa en la tabla, se identificaron cuatro activos críticos para esta infraestructura, como él es un servidor SQL Server 2008 y 2012, el cual es susceptible a ataques de SQL injection o ataques de desbordamiento de buffer, entre otros. El servidor web, que es un Ubuntu versión 7.10, el cual también tiene algunas vulnerabilidades asociadas, como se puede observar en la tabla. Los equipos que posee la empresa tienen sistema operativo Windows 7, los cuales son susceptibles a diversos ataques o a diversas vulnerabilidades, como se observa en la tabla. Y finalmente el PLC, el cual su modelo es un ST300, que también tiene algunas vulnerabilidades asociadas. Para hacer un análisis de estas vulnerabilidades identificadas y las que tiene cada uno de los activos de información, es necesario hacer uso de algunas herramientas con el objetivo de hacer un análisis y escaneo de vulnerabilidades. Se propone hacer uso de estas herramientas que vemos en la tabla. Tenemos Nmap, la cual nos ayuda a hacer un escaneo y descubrimiento de todos los puertos asociados a un activo, a un sistema. Nessus, que es una herramienta muy sofisticada también para hacer un análisis de vulnerabilidades para los sistemas. OWASP es un modelo enfocado a análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web, el cual nos permite hacer pruebas de intrusión y algunos otros tests para identificar vulnerabilidades y fallas de seguridad en estas aplicaciones web. Metasploit nos permite ejecutar y explotar vulnerabilidades previamente identificadas, hacer pruebas de pentesting. Pursuit también permite hacer el análisis y detección para entornos web. eh, y OpenBus, otra herramienta que nos facilita el escaneo de vulnerabilidades en aplicaciones y redes de datos. Bueno, de acuerdo a estos activos de información identificados, sus amenazas y sus vulnerabilidades, se proponen algunas prácticas y estrategias de seguridad, como lo son, por ejemplo, actualizar la versión de los sistemas operativos, actualizar la versión del servidor Ubuntu, migrar las bases de datos que están en SQL Server 2008 y 2012 a una versión más actual,
hacer pruebas de pentesting o hacking ético periódicamente para así poder analizar e identificar brechas de seguridad en la infraestructura, validar el estado y la configuración de seguridad de los PLC, como también de los sistemas SCADA, e implementar metodologías como la de Zero Trust, en la cual su premisa es nunca confiar, siempre validar desde todas las capas de seguridad. Establecer o evaluar los controles de seguridad implementados, como también los controles de seguridad que tienen los dispositivos de red, como son los switches capados, capa 3, y el firewall de seguridad perimetral, y elaborar estrategias nuevas de seguridad o políticas de seguridad para fortalecer esas falencias detectadas anteriormente. En la fase 2, se hizo una investigación previa, una evaluación de la normatividad de toda la legislación, leyes, decretos que están dispuestos, enfocados a garantizar la seguridad en las infraestructuras críticas. Para este caso en Colombia se hizo una investigación en la cual tenemos que en el 2011, bajo el COMPES 3701, se elaboró un enfoque inicial hacia la ciberseguridad y ciberdefensa de la nación, pero este COMPES 3701 estaba más enfocado a la industria militar o al sector defensa. Posteriormente, en el año 2016, se integraron otros ministerios como el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Defensa, para la creación de un marco estratégico para mejorar la seguridad de las infraestructuras y hacer un uso adecuado de las tecnologías de la información o las TIC. Se establecieron modelos y marcos de trabajo como modelos enfocados a la gestión y administración de riesgos cibernéticos, el GRSD, el modelo de seguridad de la información, MSPI, la creación y conformación de grupos de coordinación para atender incidentes cibernéticos en las organizaciones públicas y privados, como el Centro Cibernético Policial, el Grupo de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos SCIRT y otros más. En el año 2022 se estableció el decreto 338, quizás uno de los más importantes relacionados con las políticas de protección para las infraestructuras críticas. En este se establecieron algunas directrices para fortalecer la gobernanza y seguridad digital. Se enfocó más en la identificación y clasificación de las infraestructuras críticas y establecer lineamientos y mecanismos de defensa para estas organizaciones, junto con la ayuda de la implementación de modelos previamente ya creados, como el modelo de gestión de riesgos, el MSPI. Todos estos modelos, leyes, legislaciones establecidas en Colombia ayudarán a la empresa energética Aires del Sol a identificar y establecer mecanismos de protección, lineamientos y guías de buenas prácticas para garantizar la continuidad del negocio, como también entender las obligaciones que tienen las empresas en cuanto a las políticas de gobierno instauradas. Bueno, en la fase 3 se elaboró un laboratorio en el cual se instaló un honeypot. Un honeypot es un sistema que simula ser un sistema real, pero está diseñado con el propósito de analizar y hacer una inteligencia de amenazas para entender el comportamiento de un ataque cibernético, cómo se ejecuta, cuáles son las fases y el ciclo de vida de un ataque cibernético, entender las técnicas, tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes. En este caso se instaló el honeypot o la máquina con pod, que simula un entorno industrial, de control industrial. Como vemos en las imágenes, esto se hizo en el virtualizador de VirtualBox. Se instaló previamente la máquina virtual de pod y se subió los servicios de Compod, que es la máquina que vamos a analizar o que se analizó específicamente. Con la ayuda del sistema operativo Kali Linux y la herramienta Nmap, se hizo un escaneo de todos los puertos asociados a esta máquina. Se identificaron algunos puertos abiertos, como vemos en la imagen, el puerto 22, el cual este puerto está asociado al servicio de SSH, el puerto 23, el puerto asociado a Telnet, entre otros puertos. Se hizo de igual manera un escaneo con Nmap bajo otros parámetros, especificando otros parámetros para identificar vulnerabilidades específicas de cada uno de estos puertos y servicios.
Se hizo o se utilizó también Nessus, una herramienta para análisis de vulnerabilidades bastante sofisticada, la cual nos permite identificar números de puertos abiertos, servicios, criticidad de cada una de las vulnerabilidades identificadas. También se lograron detectar aproximadamente 19 puertos abiertos, un puerto catalogado como crítico, uno como mediano. Y finalmente podemos ver en la bitácora al lado derecho, en esta parte, vemos, esta es la bitácora o el log de eventos que genera la máquina con pod o el honeypot, en la cual nos muestra la evidencia del análisis de vulnerabilidades efectuado por Nmap y por Nessus, y nos muestra que se estableció una comunicación y como tal nos muestra el tipo de conexión, el IP de origen en la cual se ejecutó el análisis de vulnerabilidades, que en este caso fue con Kali Linux. Bueno, en la fase 4 se formuló los planes de seguridad. En este caso se estableció primero el plan de seguridad del operador o PCO, que es un documento en el cual contiene una serie de principios y procedimientos con el objetivo de garantizar y establecer mecanismos de protección para las infraestructuras críticas. Este documento tiene una serie de principios. El primer principio del PCO es la Política General de Seguridad del Operador y Marco de Gobierno, en donde se definen los principios, los objetivos, el alcance de la instauración de este plan, a qué niveles o a qué grupos es aplicable el plan de seguridad, si solamente para internamente o si también involucra a terceros y contratistas, el marco de gobierno, el cual todo esto está basado en los estándares internacionales como la ISO 27001 o la ISO 27002. En el segundo principio se establecen los servicios esenciales, en el cual se identifican el tipo de servicios que ofrece la empresa. La empresa energética Aires del Sol ofrece servicios de energía o distribución de energía eléctrica a varias poblaciones en Colombia, como también a ciertas industrias o ciertas empresas del sector industrial. Por lo tanto, pues la afectación de los servicios de esta empresa pues puede afectar enormemente pues al desarrollo económico, social y afectar a las poblaciones a las cuales le presta servicio, ¿no? El tercer principio se establece una metodología para el análisis de riesgos o identificación de activos críticos, como se hizo posteriormente. Se hace un análisis, un inventario de todos esos activos e identificación de amenazas y se establecen evaluaciones periódicas o monitoreos periódicos, también haciendo uso de herramientas informáticas para extraer datos en cuanto a las vulnerabilidades detectadas. En otro principio tenemos los criterios o las medidas de seguridad, establecer medidas que se ajustan a las vulnerabilidades y el tipo de riesgo identificado en cada activo crítico. Todo esto debe estar alineado con políticas y marcos de gobierno establecidos previamente entre las primeras fases o los primeros principios. Establecer mecanismos de protección o políticas de seguridad como cifrado de datos, políticas de seguridad, capacitaciones al personal y garantizar el cumplimiento de la normatividad o obligaciones, digamos, contractuales y legislativas de la empresa. Respecto a la implementación del plan de protección específico PPE, el cual también es un documento que trabaja de la mano con el PCO, sino que el plan de protección específico PPE está más relacionado con establecer mecanismos específicos sobre esos activos y vulnerabilidades específicas de cada activo en particular, en específico. Se establece uno de los principios que es la organización de la seguridad, en la cual es importante establecer responsabilidades a cada uno de los miembros de la empresa o personas encargadas de, de administrar los sistemas de información o activos de información o los sistemas informáticos, establecer una gerencia para la supervisión de las políticas y las acciones que se toman de seguridad, garantizar que los usuarios cumplan con las normas implantadas por la empresa, como también por las normas y legislaciones en Colombia, hacer una descripción detallada de la infraestructura, es decir, hacer un análisis detallado de cada uno de los activos de información, la versión del sistema,
tipo de función o servicios que ofrece cada sistema, vulnerabilidades detectadas, como en este caso, pues la empresa tiene sistemas SCADA, sistemas PLC de propósito industrial. En cuanto a las tecnologías de la información, tiene servidores Windows, bases de datos en SQL, switches capa 2, capa 3, sistemas operativos o equipos con sistemas operativos Windows 7, entre otros sistemas de información. Eh, Se elabora también un análisis o un cuadro de amenazas, identificando las amenazas más críticas para la organización. En este caso, como vemos en el cuadro, en la tabla, tenemos amenazas de tipo de ataques de negación de servicio DOS, el tipo de probabilidad para que esto se materialice, que es una probabilidad alta, ataques de intrusión o acceso no autorizado, el cual afecta a los sistemas SCADA, los servidores Windows, sistemas operativos, bases de datos, entre otros. El tipo de probabilidad de que este riesgo se materialice, ataques de malware o código malicioso, y finalmente ataques de ingeniería social, que es muy importante, como se visualiza en el cuadro, establecer capacitaciones a los usuarios sobre los peligros que genera este tipo de ataques, como por ejemplo el phishing, entre otras modalidades de ingeniería social. Finalmente se establecen las medidas de seguridad y los planes de acción. Medidas de seguridad se dividen en dos, para la seguridad física y lógica. La física es la instauración de controles de acceso o biométricos para las áreas o zonas restringidas de la empresa, establecer o instalar cámaras de seguridad y entre otros tipos de controles físicos. Seguridad lógica va relacionado con todos los sistemas de información, como la validación de políticas del firewall, políticas de contraseñas establecidas por la organización, actualizaciones periódicas, instalación de parches de seguridad, de instalación y actualización del motor de base de datos de los antivirus, firmas de antivirus y demás. Los planes de acción los tenemos a corto y mediano plazo, son los que se proponen a corto plazo, hacer auditorías periódicas y monitoreo de la efectividad de la implementación de esas políticas de seguridad creadas o establecidas, una adecuada gestión de incidentes de seguridad. A mediano plazo se propone hacer una evaluación de todo el sistema de seguridad de la organización, de la empresa energética Air del Sol, establecer o implementar sistemas de respaldo de información para, para garantizar la copia de seguridad de los datos o información sensible y recuperación ante desastres o ante incidentes cibernéticos. Bueno, finalmente en la fase 5 se elabora la propuesta final de seguridad, haciendo una recopilación de todo lo anteriormente mencionado, en lo cual tenemos estos planes, inicialmente la identificación de activos de información, la clasificación y etiquetado de cada uno de los activos, hacer un análisis de vulnerabilidades y amenazas de esos activos de información, la evaluación del impacto, la probabilidad de que se materialice esas amenazas de cada activo de información previamente identificado, implementar los controles de seguridad de acuerdo a las amenazas y las vulnerabilidades detectadas. eh, Después de eso, hacer un monitoreo y evaluación de esos controles y políticas implementadas. Y finalmente, de acuerdo a esa evaluación, ya los resultados generados, establecer las medidas de mejora continua para seguir fortaleciendo la seguridad de la infraestructura y mejorar la postura de seguridad. Planes de acción a ejecutar. eh, Primera instancia, actualizar y migrar los sistemas operativos que están desactualizados. Actualización de los servidores, garantizar la actualización periódica del firmware del firewall, implementar medidas de seguridad necesarias de acuerdo a esas brechas de seguridad identificadas, configurar sistemas de cifrado en los sistemas que alojan datos o información sensible para la empresa, implementar o crear nuevas políticas y procedimientos de seguridad alineados con las evaluaciones o las fallas detectadas previamente,
Establecer campañas de capacitación y concientización para los usuarios y para todos los empleados, no solamente del departamento y gerencia de TI, sino también a los empleados de las demás áreas, como también contratistas o terceros. Y finalmente hacer un monitoreo y auditoría de cada uno de los sistemas de información para validar eh, el nivel de efectividad de la implementación de esas políticas y el nivel de madurez en cuanto a seguridad informática. Se establece un cronograma o unos planes de acción. Se proponen hacerlo en tres fases. La fase inicial es la preparación y evaluación, en la cual se hace como un análisis detallado de la infraestructura, evaluación de vulnerabilidades, en el cual se tiene un tiempo estimado de un mes y 2 meses respectivamente. En la segunda fase es el diseño e implementación, en la cual se hace la migración y actualización de los sistemas operativos, actualización del servidor web Ubuntu, bases de datos, la cual tiene un tiempo estimado de 3 a 4 meses para la migración de sistemas, de un mes para la actualización del servidor, como también de la implementación de las actualizaciones de seguridad. Y finalmente la fase final, que es el monitoreo y mejora continua, se tiene un promedio de tiempo de 2 meses para la implementación de estos planes, como es la implementación de políticas de seguridad de acuerdo a las fallas o brechas de seguridad detectadas previamente, la capacitación y concientización del personal de la empresa, como también la implementación de un sistema de detección de intrusos o IDS para la organización. Bueno, como conclusión, es importante tener y adoptar estrategias de seguridad, teniendo como base o guías lo dispuesto en el plan de seguridad del operador, el plan de protección específico, de acuerdo a los estándares internacionales como el marco NIS, la norma ISO 27001, ISO 27002, todo esto con el objetivo de garantizar y mejorar la seguridad de cada uno de los activos de información de la empresa energética Aires del Sol y con eso mitigar cada una de las amenazas que puedan existir y garantizar la continuidad del negocio y la prestación de los servicios energéticos de la organización. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.